Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Purito Perú, igualito que tú. Damos inicio a nuestra secuencia de chismecitos de la farándula 2021. Bolivia también tiene su chinita y es nada menos que Carmen Chambi, una joven y bella cantante que paso a paso, sin desesperación, pero sí con mucho profesionalismo, sigue conquistando el corazón de todos los bolivianos, tanto con su hermosa voz como con su sencillez y carisma. Nos enteramos que viene trabajando en un par de primicias con el que espera sorprender a sus numerosos seguidores. De buena fuente, logramos información de que Yari Carmen estaría analizando la posibilidad de cambiar de estilos, al menos para este nuevo lanzamiento. Y sobre el tema hay dos versiones. La primera dice que le entraría al ritmo del Salai, muy de moda en toda Bolivia y varios países de esta parte del continente. La segunda opción que tendría, asegura nuestra fuente, es que su próximo estreno sería en ritmo de cumbia o que en su defecto se mantendría con su huayno con teclado. Sus asesores le dicen que no haga cumbia, porque si no, los comentarios hablarían de que le sigue los pasos a Yarita Lisset Yanarico. Y ya que tocamos el nombre de la chinita del amor, o sea, de la chinita peruana, recordemos que dijo Yari Carmen en una entrevista que le dio al reportero en acción de Purito Perú hace algunos meses cuando estuvo de visita promocional en nuestra capital. Yo la verdad admiro mucho a esta artista que es Yarita Lisset. Bueno, me encantan todos sus temas y bueno, es un ejemplo a seguir para todas las artistas, las que están creciendo o las que están en camino como yo, todas. La verdad es un ejemplo a seguir. Yo creo que todas las chicas, todas que sueñan cantar, yo creo que sueñan estar como ella en grandes escenarios, llegar a varios países. ¿Cómo se nace Yari Carmen? Bueno, Yari nace de mis compañeros de la música y en Bolivia todos me decían el apodo Yari. Bueno, por el parecido, con Yara, ¿no? Sí, con Yarita. Bueno, caballero nomás, habrá que esperar hasta el estreno, pues solo el tiempo nos dirá cuál de las versiones fue la acertada, Salai, cumbia o huayno con teclado. Prepárate, que dicen las malas lenguas que la primicia será presentada la última semana de abril. Y mientras esperamos, podemos seguir disfrutando de la belleza y el talento de Yari Carmen, que está hecha una mamacita. Suscríbete, déjanos tu comentario y activa la campanita para más novedades. Soy Eduardo Chacón y espero que nos acompañen en un próximo video.